gestión pública? Vamos a tratar de responder cuál es el principio y bajo qué presupuesto se maneja la gestión pública en el Perú. Porque la gestión pública, estimados amigos, doctores y doctoras y demás público que me escucha, es un término bastante interesante. ¿Por qué? Porque es usual, es un término que constantemente se va utilizando en la práctica, es un término que en la praxis lo vamos desarrollando, lo vamos buscando, y es más, en el argot público todos decimos qué es la gestión pública. Pero si seguro, yo les digo, defíname la gestión pública, o qué es la gestión pública, o cuál es la idea más cercana que ustedes tienen a gestión pública, seguro muchos de ustedes se preguntarían, oye, ¿y cómo se desarrolla esto? Entonces hoy en nuestra clase vamos a tratar de contestar qué es la gestión pública, cuál es su dinámica y cómo se desarrolla. Para empezar, algo que tenemos que separar o diferenciar dentro de las actuaciones públicas es creer que la gestión pública es de carácter lineal o creer que la gestión pública es solo la administración de los recursos. No está mal. Hablar de la gestión pública como administración de recursos es excelente, está bien, es funcional, es el elemento objetivo, pero no es el definitivo. Porque para poder hablar de gestión pública, necesariamente tenemos que hablar del cumplimiento de las funciones, de las metas, de los objetivos que persigue el Estado. Incluso la gestión pública moderna ha hecho una suerte de separación y ha dicho, oye, por encima de lo que podamos definir como gestión pública, por encima de lo que podamos desarrollar como gestión pública, es importante entender qué busca la gestión pública. Porque la gestión pública, estimados amigos, es metódica. La gestión pública es principista, pero pública es una herramienta. La gestión pública no es una finalidad. La gestión pública es un mecanismo mediante el cual las entidades logran sus objetivos, metas y o fines. Entonces, no digamos pues que la gestión pública es de carácter lineal, porque no lo es. La gestión pública es un mecanismo. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo para que me puedan entender qué es la gestión pública. Primero, imaginémonos que en que ustedes quieran trasladarse desde la ciudad hasta la ciudad de Puno. Muy bien, o hasta la ciudad de Lima. A lo mejor Lima, ¿ya? Ya que hay varias personas que creo que me escuchan de nuestra capital. Entonces, oye, si yo quiero trasladarme de un lugar a otro, tengo varias rutas, tengo varios caminos. A ese camino, a esa ruta, a ese objetivo que tenemos, le vamos a llamar política pública. Porque las políticas públicas, estimados amigos, van a definir a dónde quiere llegar la administración. O sea, la gestión, la política pública define cuál es el objetivo, cuál es la meta, a dónde quiero llegar. Pero también la política pública define el cómo. Oye, mediante un proyecto, mediante un plan nacional, mediante una actuación de inversión, ¿cómo quieres llegar a alcanzar esa finalidad pública?
O sea, y seguro más adelante lo van a estudiar o lo vamos a estudiar, porque la gestión pública, ¿sí? La política pública define eso. La política pública define a dónde quieres llegar. Oye, quiero que mi índice de pobreza de acá al 2050 sea del 3% en relación a la población nacional. O que la educación llegue a todos los lugares del Perú y que exista un nivel, ¿sí? de cero analfabetismo. Entonces, estás definiendo qué es y dónde está la política pública. Estás definiendo el objetivo, la meta, a dónde quieres que llegue. Y eso es importante. Porque si no se definiera a dónde queremos llegar, la gestión pública sería eminentemente lineal. No tendría sentido. Sería una herramienta más. Porque el ejemplo que les ponía va a ser el mecanismo, va a ser el medio, ¿sí? Que te defina a dónde vas a llegar. Te va a definir a dónde. Política pública. Y la gestión pública, profe, si yo les diría, oye, si tú te puedes ir a Cusco, de Cusco a Lima, en vuelo, ¿no? Y hacerlo en 1 hora. O podrías irte en bus y hacerlo en 22 horas, creo que es el viaje. O podrías irte, no sé, pues en bicicleta y hacer en un par de semanas. Ya. La herramienta, el medio, el camino mediante el cual logras el objetivo es la gestión pública, es la herramienta. Miren eso es importante para entender nuestra teoría de lo que es la gestión pública. ¿Sí? La gestión pública tiene esa dinámica. Alcanzo este objetivo, eso define la gestión pública. ¿Por qué? Porque para llegar a ese objetivo voy a necesitar combustible, voy a necesitar un vehículo. Y les ponía, oye, tú puedes ir en vuelo en 1 hora, o puedes hacerlo o puedes hacerlo caminando en un mes, pero en algún momento llegarás. Entonces, el cuándo, el cómo, está definido por la gestión pública. Entonces, eso es la funcionalidad, es como la actuación pública. ¿Sí? No sé si existe alguna pregunta, alguna consulta en relación, y si lo hay, lo pueden dejar, no hay ningún problema, y se les responde. ¿Sí? Entonces, y es más, yo les digo que la gestión pública no tiene que estar delimitado, o yo diría limitado, por los recursos. Porque muchas veces la típica, y esto es algo que yo lo he vivido por mucho tiempo, la típica de la administración pública, oye, ¿por qué no cumples tus objetivos? No hay dinero, no hay presupuesto. Pero yo, en los años que vengo trabajando en la gestión pública, me he dado cuenta que eso es muchas veces una justificación que, que trata de anular la eficiencia y trata de justificar la deficiencia de los actores públicos. Eso como un detalle. Entonces, la gestión pública es un conjunto de acciones mediante el cual las entidades tienen al logro de sus fines, metas y objetivos. Antes de la administración de recursos, preguntémonos qué estamos haciendo y si estamos cumpliendo los objetivos, metas o fines por los cuales hemos sido escogidos, hemos sido contratados, y eso es un punto clave.
¿Estamos cumpliendo los objetivos que nos ha encomendado o en el lugar que estamos? Y yo creo que deberíamos partir por una idea interesante. ¿Sabes cuáles son esos objetivos? Porque muchas veces, y en los años de experiencia que tengo, cuando siempre voy a entidades públicas y les pregunto, ¿no? Oye, ¿tú crees que tienes una vocación de servicio eficiente? Claro, ve, profe, nosotros somos antiguos acá, o somos los más antiguos. ¿Cuál es la misión que tiene tu entidad? ¿Y de verdad sabemos la misión? Y si no sabes la misión, ¿cómo dices que quieres llegar a cumplir los objetivos públicos? Porque la misión está ligada de manera directa a ello, a los objetivos que perseguimos. Entonces no hay que contarnos el cuento y creer que la gestión pública es meramente administración, porque estaríamos llegando a un error de verdad un tanto incorrecto, porque no funciona la administración pública así. Por eso es que lo que busca la gestión pública es llegar, alcanzar los fines, atender las necesidades, hablar del interés o atender el interés público. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es el interés público, profe? El interés público puede estar definido de una manera objetiva o puede estar definido de una manera subjetiva o ambos. Porque desde la perspectiva objetiva diríamos que el interés público es todo aquello que protege la norma. Oye, ¿por qué existe interés público? Porque hay una norma que está previendo y está protegiendo dicha praxis. O sea, todo aquello que protege las normas, el marco constitucional, los principios y el correcto funcionamiento del Estado, es el alcance objetivo. Pero a eso se da una visión un poco más amplia. Pero también la gestión pública prevé y protege los valores, las buenas prácticas, las acciones del Estado. Entonces empiezan, ¿no?, las políticas de gobierno, las políticas de Estado y las políticas públicas. ¿Qué más? Incluso, esto es algo que yo no me he inventado. La propia Secretaría Nacional de Gestión Pública, la propia Secretaría General de Gestión Pública, establece un conjunto de procesos y acciones, y ellos lo definen así, que la gestión pública es un conjunto de procesos y acciones, efectivamente hay procesos y acciones, mediante el cual las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y o metas, a través de la gestión de políticas de recursos y a través de la gestión de políticas de programas. Entonces, el mismo Estado es consciente, oye, la gestión pública no solo pues es administrar, la gestión pública sobre todo busca alcanzar y cumplir los objetivos, las metas. Por eso establece procesos, mecanismos, actuaciones para alcanzar eso. Entonces, detalle importante. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Mm, entonces, ¿es importante la gestión de políticas públicas? Sí. Es importante la gestión pública, por supuesto, en tanto se atiendan las necesidades del Estado. Y para atender las necesidades del Estado, debemos que prever un cumplimiento de fines a través de las actuaciones de gobernabilidad, palabra clave, gobernabilidad, que atiende el interés público del cual acabo de hablar
Y pero ¿cómo se atiende también esto? ¿Cómo hacemos que se atiende el interés público? Razonabilidad de las funciones del Estado, independientemente de las delimitaciones, ¿sí? Que da la norma, porque la norma hace una delimitación de funciones y o actividades, es importante señalar que estas, o sea, están delimitadas, por ejemplo, por acciones, ministerios, ¿sí? Funciones delegadas mediante la Constitución o normas con mandato de ley, pero también va a existir, ¿sí? Ciertas funciones o ciertas actuaciones que van a estar delimitadas por la propia función administrativa. Y algo que tengo que señalar es que esa función administrativa no necesariamente, ¿sí? No necesariamente eh, o va a estar delimitado por las leyes. Esto es a nivel nacional. Oye, función gubernativa, los actos de gobierno, los tratados de libre comercio, las actuaciones en cuanto a protección de salud, los tratados en cuanto a actuaciones de protección al menor, de lucha o de integridad o de lucha contra la corrupción. Son cuestiones de interés público, ¿no? Son cuestiones que protege o se dan en protección del interés público. La función legislativa, esos actos de legislar también necesitan una actuación correcta, también atiende el interés público. Queremos leyes eficientes. Ya eso protege también el interés público. Entonces, son algunos principios o algunos presupuestos que no debemos de olvidar cuando hablamos de gestión pública. Y la función que es de carácter transversal, la función que es de carácter y que está en todo lugar administrativa. La función administrativa, estimados amigos, es una función que permite que las demás funciones sean eficientes, sean transversales. Permite que las demás, como diría, funcionen. ¿Por qué? Porque está en relación, como dice el nombre, a un aparato administrativo. Vamos a encontrar las políticas eh, esa función administrativa, por ejemplo, a nivel gubernativo, a nivel por ejemplo, la potestad reglamentaria. Es más, podríamos decir que la función administrativa es la función que no se va a desligar del ser humano. Es la única que día y noche está presente en el actuar del ser humano, la función administrativa. ¿Por qué? Porque desde el momento, como les comentaba, creo, desde que tú abres, por ejemplo, tu regadera, ¿sí? La función administrativa existe. O sea, desde el momento que usted, señor, abrió, ¿sí? Y se quiere duchar, ya la función administrativa está funcionando. En la mañana quieres un vehículo para trasladarte al trabajo, la función administrativa se está materializando. Pero ¿qué tiene que ver la administración? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque el sistema de saneamiento, las empresas que prestan saneamiento, transportes, están reguladas por la función administrativa, por el actuar administrativo. Pero esto es posible siempre en cuando el aparato administrativo funcione. Y por eso es que vamos a encontrar, por ejemplo, a los actos de administración. Y hablar de gestión pública, decía, ¿no? La Secretaría Nacional de Gestión Pública es hablar de la gestión de procesos. Ya, la gestión de procesos es lo que estamos comentando. La gestión de procesos involucra dos elementos, las actuaciones de proceso y la gestión de recursos. La gestión de procesos va a estar en relación a la planificación, ¿sí? A la organización y a la dirección dentro de la actuación
estatal. Esa es su labor. Planificación, organización y control. Y la gestión de recursos. Estos tres elementos, planificación, organización, dirección y control, no tienen un estilo lineal. No se pueden considerar actuaciones lineales, sino más bien actuaciones de carácter funcional. Gente que trabaja en la planificación. Hay una organización, hay una estructura organizacional, hay un ejercicio de dirección. O sea, hay funcionarios, gerentes, el titular de la entidad que se encarga de la dirección. Hay una actuación de control a cargo de la Contraloría General de la República, efectivamente, pero también existe el control interno. No sé si alguna vez han escuchado hablar del control interno. Porque el primero que se tiene que controlar en relación a los actos o a las actuaciones que realiza es la propia administración pública. Pero para alcanzar esos objetivos, esa planificación o esas actuaciones estructurales, necesitamos gente y necesitamos recursos. Recursos. ¿Y cuántos tipos de recursos existen en el Perú? En el Perú existen tres tipos de recursos. Recursos presupuestales, recursos humanos y recursos patrimoniales. Ya en la actualidad, en la época moderna, ya se está hablando también de los famosos recursos cibernéticos o recursos electrónicos. Pero en nuestro modelo, en el modelo peruano, estos siguen siendo, están dentro del patrimonio, ¿no? No sé si los especialistas en este tema de verdad concuerdan con ello. Yo creo que hay mucha incomodidad, desacuerdo, porque no se deberían considerar como patrimonio, porque no son patrimonio. Pero en el Perú, el modelo que tenemos y la administración que tenemos es de tres tipos de recursos: el presupuesto, los recursos humanos y los recursos patrimoniales. Y lo interesante es que esta actuación o esta gestión de recursos, ¿sí? Esta gestión de recursos, buscan una eficiencia y una correcta administración en el Estado. Y van a tener en un enfoque o en una actuación lo que dice gestión por resultados. Y esto es un término que es muy moderno y es interesante hablar de la gestión por resultados, que básicamente en la práctica dice: señor, si yo voy a invertir 30.000 soles o 1 millón de soles o 2 millones de soles, esto me tiene que traer, no sé si de manera está bien utilizado, pero nos tiene que tener una contraprestación de carácter administrativa, de carácter social. Si yo voy a contratar personal, esto me tiene que traer resultados en el desarrollo de mi gestión. O sea, no es que es un tema lineal, es un tema funcional. Y después viene lo que se conocen como los sistemas administrativos. Y profe, cuéntenos, ¿qué es un sistema administrativo? Excelente. Un sistema administrativo va a responder una pregunta. Un sistema administrativo te va a decir cómo se gestionan los recursos. Porque bajo el presupuesto, porque si son recursos de todos, tiene que existir una metodología. Porque si es recurso de todos los ciudadanos, de todos los seres humanos, o de toda una población, estos recursos tienen que traernos una contraprestación. Entonces, el Estado ha previsto cuál es la manera correcta, bajo el principio de eficiencia, bajo el principio de gestión por resultados, cómo se debe administrar esos recursos del Estado. ¿Sí?
Cinco sistemas administrativos. Primero hay que definir qué es recurso, primero, ¿no? Recurso, conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos que permiten la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos. Eso es la finalidad de la gestión o de los sistemas administrativos. Un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas que nos permiten, mediante el presupuesto de eficiencia o sostenibilidad, funcionar de manera activa. ¿Sí? Entonces eso como algo interesante. Cinco sistemas que se encargan de la gestión del presupuesto público. El propio sistema de presupuesto, ¿sí? Contabilidad, registros contables, ¿no? Tesorería, el control del ingreso y la salida de de los bienes del Estado, o sea, del ingreso y la salida de los bienes. Endeudamiento, ¿no? Que está en relación a las actuaciones de endeudamiento público, porque ustedes saben que las entidades para lograr sus objetivos se pueden endeudar. Inversión, ¿sí? Les decía, ¿no? Y el sistema de gestión pública moderno tiene un esquema que te dice costo-beneficio, que te dice, oye, señor, si tú inviertes 1 millón de soles, este tiene que tener una contraprestación. ¿Cómo evalúo eso, profe? A través de la inversión. ¿Cómo preveo que esto me va a traer una contraprestación? A través del sistema de inversión. Un sistema de la gestión de los recursos humanos. Uno, solo uno. Sí, el Sistema Nacional de Recursos Humanos a cargo de nuestros amigos de Servir. Ellos se encargan de la gestión correcta de los recursos humanos. Ahora, más adelante en la siguiente lámina voy a recursos humanos en el Perú. Vamos a tener al Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Las entidades, el Estado, necesita de bienes, efectivamente. ¿Y quién se encarga de prever esos bienes, servicios u obras? Es el sistema de abastecimiento público. Sí, a través de las diferentes formas de abastecimiento y sobre todo de la contratación pública, ¿no? Entonces la contratación pública es propia de la actuación de abastecimiento, ¿no? Actuaciones preparatorias, por ahí tenemos a al proceso de selección o a las actuaciones de selección y también vamos a tener a la etapa eh, de ejecución contractual, ¿no? Donde se cumple básicamente los bienes, servicios y obras que se prevé. Vamos a tener el sistema y además, otro detalle importante es que en este sistema de, a- de abastecimiento también se va a ver y se va a estudiar la gestión, ¿sí? De em, los recursos, ¿no? La gestión del patrimonio. ¿Quién se encarga de la gestión del patrimonio? Se encarga abastecimiento. Después vamos a encontrar al Sistema Nacional de Planeación, ¿no? A cargo de nuestros amigos del SINAPLAN, ¿no? Sí, seguro han escuchado hablar del SINAPLAN, ¿no? El Sistema Nacional de Planificación, y ellos tienen al CEPLAN como órgano actor, como principal actor dentro de las actuaciones de planificación, ¿no? Después vamos a encontrar
a la defensa jurídica, ¿no? La administración pública también puede entrar en conflictos y tenemos que prever y proteger o buscar una forma de resolver esos conflictos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sistema Nacional de Planeación. La planeación entra y funciona ahí. Perdón, la defensa jurídica a cargo de los procuradores públicos, viene la Contraloría a cargo de la Contraloría General de la República y de la modernización. Seguro, este es un tema que vamos a hablar y se va a desarrollar más adelante. Pero hay un tema interesante y que creo que me voy a traer a colación porque hace unos días, el día de ayer, para ser objetivos, sí, ahora que estoy dictando esta clase, estuve en un curso y siempre se debate, ¿no? Oye, profe, usted nos habla de sistemas, de metodología, de mecanismos, de procesos, pero igual sigue habiendo actuaciones ineficientes. Igual sigue existiendo corrupción. Igual los funcionarios hacen lo que les da o lo que les sabe mejor. Y la pregunta ¿es culpa entonces del funcionario? Perdón, ¿es culpa del sistema? Porque siempre es fácil, ¿no? Echar la culpa con la mano acusadora, ¿sí? Al sistema, ¿no? La justificación de mediocre sería, ¿no? El sistema. Oye, el sistema, y lo digo con conocimiento de causa, el sistema o los sistemas administrativos que manejamos en Perú son uno de los más eficientes que por lo menos existen en Sudamérica. ¿Qué más no decir de nuestro sistema o de nuestra actuación administrativa? O sea, la actuación administrativa es uno de los más eficientes en el Perú. Pero porque hay una deficiencia. Existe, y la función pública no es una atribución exclusiva, ¿sí? Lo vamos a llamar así, no es una atribución exclusiva del ciudadano, perdón, de las entidades del Estado. La función pública es una actuación exclusiva de los servidores civiles. Los únicos que ejercen función pública son los ciudadanos. Son los conocidos como servidores civiles, que son personas que trabajan de manera temporal o de manera permanente, remunerada o honoraria. Profe, hay gente que trabaja de manera no remunerada. ¿Usted conoce, profe, gente que no está remunerado? Sí, sí conozco. Por ejemplo, los regidores municipales. Por ejemplo, los consejeros regionales no son remunerados. Los jueces de paz no son remunerados, pero ejercen función pública. Y siempre es por una persona natural. Y por eso es que se llama servicio civil, porque están en avocación del servicio al ciudadano. Y también se conocen como servidores públicos, ¿sí? Entonces son servidores públicos. Y he puesto en la lámina que son los actores más importantes dentro de la gestión pública. O sea, los más importantes. ¿Por qué son los más importantes, profe? Cumple las actuaciones estatales. El servidor civil es el que atiende desde la persona, con mucho respeto, recoge, por ejemplo, la basura, ¿sí? Nuestros amigos, los recolectores, son servidores civiles, ¿sí? Son servidores civiles. Desde el amigo que se encarga de prestar los servicios de educación, desde el docente, desde el policía y toda persona que trabaja
en el Estado es un servidor civil. Entonces, detalle interesante, ¿no? Detalle importante que tal vez nos podría servir, ¿no? O sea, son servidores civiles. ¿Quién es el que manipula los sistemas? ¿Quién es el que articula contabilidad? Un contador. ¿Quién es el que articula defensa jurídica? Un abogado. Entonces, nos hemos olvidado que la actuación más importante de la gestión pública está en las personas. Oye, ¿por qué hay corrupción? ¿Porque los sistemas son malos? No, no hay corrupción porque el sistema está mal, sino porque hay personas que lamentablemente se dejan corromper. Oye, ¿por qué hay una deficiencia en la práctica administrativa? Porque hay ciudadanos que lo dejan hacer. Entonces nos hemos acostumbrado en el modelo estatal peruano a que no se asuma, ¿no? Y hay algo interesante, que los servidores civiles asumen algo que se llama responsabilidad civil, ¿sí? O sea, el servidor civil asume una actuación de responsabilidad, necesariamente. Penal, civil y administrativa. Y lo que pasa es que siempre nos han dicho no trabajar en el Estado es bueno, no es estabilidad, pero nadie te ha contado que también es un tema de praxis, sí, es un tema de práctica, de actuación administrativa. Entonces, por ahí algunos puntos importantes, ¿no? Que debemos llevar al estudio y analizarlo, ¿no? Por eso es que sin temor a equivocarme, digo que los servidores civiles y las personas que articulan la actuación administrativa son los más importantes dentro de la gestión pública. Por eso es que la gestión pública va a perseguir objetivos, metas, fines, actuaciones funcionales, y estas van a gestionar los recursos y los procesos de manera eficiente. Gestión, ¿no? Interesante de recursos y o procesos, y estos van a atender al interés público. ¿Y dónde aterriza esa gestión de recursos, esa gestión de procesos? Al servidor civil, ¿sí? Aterriza en el servidor civil de manera objetiva. Entonces, no olvidemos eso. Eso es, creo, importante para nuestra cátedra, ¿no? La articulación de la gestión de los procesos y la gestión de los recursos siempre se da en la práctica administrativa. Siempre se va a dar. Pero ahora va a depender cómo lo queremos hacer. Y ahí entra, ¿no? La vocación, el estilo, funcionabilidad y otros elementos importantes dentro de la actuación o del ejercicio administrativo. Porque también valgan verdades, la actuación y el ejercicio administrativo son válidos y 100% útiles en nuestro tiempo moderno. Por eso es que la gestión pública no solamente es un mecanismo, no solamente es un método, no solamente es la técnica. La gestión pública y sobre todo es la voluntad, es la buena práctica, es la buena actuación, la buena disposición, la buena práctica del servidor, y a este va a aterrizar todas las actuaciones administrativas. No olvidemos, eso es importante para nuestra práctica administrativa. Entonces, estimados amigos, hasta acá este módulo para poder entender la teoría de la gestión pública. La gestión pública es un mecanismo, es una herramienta, una actuación para alcanzar los objetivos del Estado.
No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta acá. Sí, con problema, estoy prestos. No sé si tienen algún comentario. ¿Sí? ¿Me dejó entender hasta acá? Bueno, otro tema que... Le entendemos bastante, profe. Muy interesante la clase. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y bueno, me han dicho que hable unos cuantos minutos, que es la gestión tal. Bueno, hablar de gestión de archivos. Y me voy a ir, creo que a mi diapositiva, a la más importante para entender qué es la gestión de archivos. Porque a veces creemos que la gestión de archivos solamente es la actuación que va a involucrar mm, desde el momento que desde de que los documentos han llegado a un archivo intermedio o a un archivo central. No, la gestión de archivos va a involucrar, ¿sí? Una gestión de procesos bastante interesante, ¿sí? Una gestión de procesos bastante interesante. ¿Por qué? Porque va a involucrar temas relativos, ¿sí? A la producción de documentos y desde la producción de documentos hoy, bajo qué reglas, por ejemplo, redactamos un oficio. Oficio es el documento que nos permite comunicarnos de manera eficiente en las actuaciones de la administración pública. O sea, este es el documento típico que nos permite gestionar la manera correcta de redactar. ¿En qué momento utilizamos, por ejemplo, un memorando? Memorando documento que nos permite prever actuaciones y comunicaciones dentro de la entidad. No les, hace unos minutos cuando hablábamos de gestión pública, hablábamos de los procesos. Excelente. Los procesos son importantes. Los procesos se van a dar de una manera funcional, pero esos procesos no se van a realizar si no redactamos de manera correcta. Ese principio papelito manda es un principio 100% válido incluso en nuestra actualidad. Después, por ejemplo, las resoluciones, ¿no? Ustedes saben que los actos administrativos están contenidos en resoluciones. Ese es el documento base que nos permite en la práctica, vamos a hacer así, en la práctica, eh, producir. O sea, responder, pronunciarnos. En el derecho administrativo se llama atender la actuación de petición. Y así con todos los documentos. Existe, y espero que por ahí los amigos de Cusco, Educatech me invite y podamos hacer un curso de redacción de documentos públicos, que es un tema considero importantísimo en la actualidad, porque, y de gestión documental, válido, para poder entender cuál es la naturaleza de la... Muy bien, entró el documento, ya ingresó la solicitud. ¿Qué tengo que prever dentro de la recepción? Ah, ya, en la recepción tengo que prever que esté debidamente foliado, que el que hace de mesa de partes verifique, y esto, si usted, algunos de ustedes trabaja en la mesa de parte o conoce a alguien en la mesa de parte, recomiéndelo. Verifica, ¿sí? Que los documentos que usted está presentando son los mismos documentos ciertos que vamos a tener o que están en el documento, porque ha pasado, ¿sí? Ha pasado en la práctica que presentan un documento, por ejemplo, original, en el escrito, pero en la actuación documental
este no es original. Entonces eso genera un, un problema, ¿no? Entonces la recepción tiene que verificar la foliación, ¿cómo es? ¿De adelante para atrás o de atrás para adelante? Respuesta correcta, depende. ¿Sí? Depende. ¿Depende de qué, profe? Depende de quién o cómo, ¿sí? O qué, de la entidad. Y la entidad va a determinar cuál es la fórmula correcta para redactar, ¿sí? Eso es clave para nuestra redacción. Distribución. La norma dice, el mismo día que llegue, ¿sí? Una administrativa, usted tiene que contestar el mismo día, no al día siguiente, no un día antes, el mismo día. Entonces, esto nos permite generar, ¿sí? Una actuación eficiente en la praxis, ¿no? O en la práctica administrativa. El mismo día se reparte. Yo ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se hace? Bueno, tendrías que ver qué quieres atender. Y empieza lo que se conoce como trámite. El famoso trámite documental. Ahí empieza el trámite documental. ¿Y por qué? Porque en la administración pública la carga de la prueba es de la administración pública. Por eso trámite debería entenderse como actuación o ejercicio probatorio de la administración pública para poder tomar una decisión. ¿Qué necesitas para tramitar? Un informe legal, un informe técnico, un informe contable. Necesitas recolectar pruebas, necesitas solicitar información a otros actores administrativos. Depende, profe, depende de qué quieres. Entonces ahí empieza el trámite documental. Después empieza el tema de la organización de los documentos. Y ahí entra a tallar lo que conocemos, ¿no? Como organización de documentos, ¿no? Y ya muy bien, ya tenemos una actuación administrativa, entonces ahora sí, pongamos a prueba las actuaciones de gestión. Oye, ¿cómo vamos a organizar? ¿Por expedientes? ¿Por tomos? ¿Cuánto tiempo van a estar en las oficinas? Por cierto, ahí les doy un dato. Lo que establece el sistema de archivo es que no en las oficinas, eso se llama archivos itinerantes o archivos administrativos, es, la norma dice, máximo 2 años. Y eso tiene un fundamento. ¿Por qué, profe, máximo 2 años? Porque son 2 años que nos da para declarar la nulidad. ¿Sí? Que nos da la nulidad. Y esta correcta organización de los archivos, de los documentos, nos permitirá hacer consultas de documentos. Elemento importante, ¿no? ¿Cómo consultamos? Y ahí empieza lo que se conoce como la conservación, que es un conjunto de técnicas, métodos, mecanismos que nos van a permitir organizar los archivos dentro de una entidad. ¿Sí? Nos permiten gestionar los archivos de manera eficiente. ¿Cuál es el estilo? El estilo es variopinto, no existe un estilo lineal, pero existen archivos intermedios, archivos centrales, que se encargan ya de una metodología, de una técnica. Incluso en el Perú existe algo que se llama la Escuela Nacional de Archivos, ¿no? A cargo del Archivo de la Nación. Y bien, qué bueno, porque nos hemos dado cuenta que los archivos son el valor, la historia, ¿no? Que ha contado o que tiene. Entonces, elemento importante.
cuando hablamos del modelo de gestión documental y archivos. Muy bien, hasta acá va a ser el día de hoy y no sé, tenemos algunos minutos más. Alex Javier, dos consultas, Alex, a tu disposición, amigo. Muchas gracias, doctora Dilson. En efecto, saludar a los participantes. Si tienen alguna duda, pueden, por favor, levantar la mano, dirigir la pregunta que consideren pertinente dentro del desarrollo de este importante módulo como es gestión pública y gestión de archivos. Si hay alguna duda, pueden formular las preguntas a nivel del buzón de mensajes para trasladarlos o directamente encender su micrófono y dirigir la pregunta que consideren pertinente. Con nuestros participantes, por favor, en este momento podrían encender su micrófono o formular las preguntas a nivel del chat. Consideramos, querido doctor Adilson Castillo Miranda, que todo ha quedado claro. Le traslado Efectivamente, el cordial agradecimiento por parte. sí, Doctora efectivamente, Nora, adelante. efectivamente, gracias, doctor. Adilson nos ha explicado muy didácticamente y lo hemos entendido y agradecemos infinitamente por su brillante exposición. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a la doctora Nora, al doctor Juan José Vázquez por los saludos y agradecimientos también al doctor Adilson. Lo propio, el Instituto Legal Educates le traslada el agradecimiento y reconocimiento por su brillante participación en el curso de gestión pública, abordando un tema muy importante dentro del módulo de gestión pública y gestión de archivos. Más adelante también tendremos al profesor Adilson Castillo desarrollando módulos importantes dentro de este importante curso especializado en gestión pública. Muchísimas gracias, querido doctor Adilson. Tal vez tenga algunas palabras finales. Adelante. No, a ti, Alex, más bien la disculpa por la demora, como te conté fue un poco abrupto, pero bueno, lo importante es que estamos acá. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, apreciado doctor Adilson Castillo Miranda. Nos acompañará también en futuros módulos dentro de este importante curso de gestión pública. Agradecer a cada uno de nuestros participantes. El día de mañana continuamos con el desarrollo de este importante diplomado. Si desean mayor información a nivel de nuestra plataforma, también el MIP será llegar a nivel del grupo de WhatsApp y a nivel de los correos electrónicos y también a través de su código de acceso pueden ingresar a la plataforma y tener también una revisión oportuna de los videos y el material desarrollado en la presente jornada. Muchísimas gracias por su gentil atención a cada uno de los participantes. Nos reencontramos el día de mañana. Muy buenas noches. Con su permiso.